Buenos días, padres. Acá estábamos repasando un poquito lo de los sacramentos. Justamente hablábamos recién sobre la conveniencia de recibir el sacramento de la confirmación cuando uno tiene menor edad, justamente por los peligros de la juventud, y cuando uno recibirlo, llegar a ese momento de la juventud quizás con el sacramento recibido. Pero bueno, ahí estábamos con distintos comentarios, padre. Sí, sí, el orden de los sacramentos, algunas diócesis lo prefieren hacer eh, la comunión al final. Eso depende de la diócesis y muchos están tendiendo a eso, justamente, a que cuando un niño llegue, es más, bajando la edad de la catequesis, para que cuando el niño llegue, qué sé yo, a los 10 años, ya esté con todos los sacramentos recibidos. Entonces, la idea es que, porque, a ver, por ejemplo, en esta diócesis, donde estoy yo hice la catequesis familiar antigua, que era anterior, digamos, la anterior a la que tenemos ahora, eh, que era aquello de, bueno, uno entra a lo que era confirmación, después de confirmación perseverancia, era comunión, perseverancia y ahí confirmación. Eran como 9 años de catequesis. Terminábamos a los 14, 15 años, ¿no? Con la confirmación allá, yo recibí con 14 años. Ahora lo que se pretende es bajar la edad de la recepción de los sacramentos, incluso a los 6, 7 y 8 años, ¿no? Que es lo que San Pío X incluso había propuesto como para preservar la juventud, para que nuevamente la catequesis no son clases, no son aulas, sino ya no se llaman clases de catequesis, sino iniciación cristiana. Entonces la iniciación cristiana son los tres sacramentos, ¿no? Bautismo, confirmación y comunión. Entonces, la iniciación cristiana es justamente eso, iniciar a la vida cristiana, ¿no? Entonces la iniciación a la vida cristiana, mientras más temprano se inicien, mejor, porque supone que después hay un acompañamiento. Uno también, a ver, como creo que la vez pasada hablábamos, o hablaba con alguien estos días, de que la familia debe acompañar, ¿no? No solamente de, bueno, tercerizar todo. Hoy en día la educación es tercerizada, ¿no? Tercerizan todo. Bueno, están acostumbrados a eso. Las familias, lastimosamente, es un problema cultural que tenemos, que están acostumbrados. Ayer hablábamos teníamos junta de catequesis acá en la parroquia y hablábamos de esta dificultad que planteaban la cuestión de la falta de acompañamiento de los padres. Porque los padres, o sea, la cultura está acostumbrada a tercerizar la educación de sus hijos. Entonces, están acostumbrados a que llegue el horario, bueno, tomé a mi hijo en la escuela y me voy a hacer mi vida, ¿no? O me voy a hacer aquello. Después lo retomo, veo qué tareas tiene, cómo está, lo veo más o menos, y después otro día al colegio, ¿no? Porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer eso. Entonces, la educación, ¿quién lo educa? Culturalmente, si uno pregunta, bueno, ¿quién educa a tu hijo? Y no, yo le llevo a la escuela. Esa es la pregunta, esa es la respuesta más común. Como que la educación se reduce al colegio, ¿no? Entonces, de algún modo también pretenden, si hacen eso con la parte de, del colegio, también lo hacen con la parte de la fe, ¿no? Muchas veces dice, bueno, ¿quién le va a educar en la fe? Y el catequista. ¿Quién educa a su hijo en la vida? Y bueno, el profesor, ¿no? El maestro. Y bueno, y así se va tercerizando todo. Pero la idea de la parroquia como tal y la catequesis como tal, desde lo que se puede ofrecer, que no somos tercerizados, sino que ayudamos a los padres, somos auxiliares, subsidiarios de los padres en la educación de los hijos, lo que hacemos es ofrecer un ambiente en el cual puedan iniciarse cristianamente esos niños, para que, por eso también es familiar la catequesis, ¿no? Porque es la iniciación de toda la familia para un modo nuevo de vida, para un modo de vida de conversión y demás, ¿no? Pero la cuestión es esta: 6, 7, 8 años. Si uno lo ve como un subsidiario para la iniciación cristiana, el niño está recién entrando a la edad de la razón. Es mucho más permeable, son esponjas a esa edad para todo, es mucho más dócil, ¿no? El niño a esa edad que después con 13, 14, que está con otras cosas en la cabeza, con hormonas medias dando vueltas por ahí, entonces es más difícil captar su atención o formarlo.
Por lo tanto, como catequesis, como iniciación cristiana, se baja la edad justamente para que desde lo más tierna, desde la más tierna infancia, cuando empieza a entrar en el uso de la razón, que son los 7 años más o menos, ahí el niño pueda, ¿no?, ir absorbiendo eso y junto con el acompañamiento de la familia. Esa es la idea. Y después, 6, 7 y 8 años, ya que a los 8 años estén bautizados, que vivan en gracia, que tengan la gracia, y que estén confirmados con la adultez de la vida espiritual y tengan también la comunión, o sea, tengan el hábito eh, de ir a misa, de saber lo que es la misa, de vivir la misa, y si van en familia mucho mejor. ¿Eh? Entonces, la cuestión es esa. A los 8 años ya el niño tiene un cierto hábito de vida cristiana. Ya está iniciado en la vida cristiana, ¿no? La iniciación cristiana. Por eso que se llama catequesis de iniciación y no simplemente clase de catequesis, como si fuese un contenido, sino la idea es ir acompañando. Pero, nuevamente, la mayor dificultad que tenemos es la falta de acompañamiento de los padres en este aspecto. Y después uno tiene que en la parroquia ver cómo hace para que después atraerlo, atraparlo, mantenerlo en la vida parroquial todos los años hasta los 15, 16, 17, ¿no? Y ahí, bueno, empieza movimiento scout, movimiento de infancia misionera, los monaguillos, ¿no? Todas las actividades pastorales que puedan llegar a generarse a partir de esa necesidad que es, bueno, que continúen estando cerca para poder seguir ayudándolos, ¿no? Y ahí está el orden de los sacramentos: confirmación primero y después comunión, o comunión y después confirmación, ¿no? Entonces, algunos optan por esta dinámica del bautismo, la confirmación, o sea, nacer a la vida de la gracia y tener la plenitud del Espíritu Santo para después poder recibir al Señor, que es lo que van a hacer toda la vida. Para poder hacer, que es lo que después van a hacer toda la vida. Y otros optan por el bautismo, la comunión y después la confirmación. Pero algunos prefieren, y como nosotros estamos implementando acá en la diócesis, es esto, ¿no? Bautismo, confirmación, una vez adulto, se alimenta y mantiene eh, esa vida adulta, esa vida de plenitud del Espíritu Santo, por medio de una vida en gracia y de misa dominical, y sobre todo la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, como último y como corolario, porque también la Eucaristía es culmen y fuente y culmen de toda la vida cristiana. Entonces, como tal, también se tiende a dejarlo como eso. Es allí, y es allí donde tenemos al encuentro con el Señor. Y no nos encontramos con el Señor y después recibimos la confirmación. Lo que uno dice, bueno, nacemos a la vida de la gracia. En el camino de la preparación recibimos el Espíritu Santo, que dispone todas nuestras potencias y toda nuestra alma para poder después llegar al encuentro con el Señor. Entonces es una dinámica de este estilo, ¿no? La comunión al final. Pero algunas diócesis ponen una u otra con sus razones de conveniencia. Samira comentaba, padre, que en el rito bizantino se recibe bautismo y confirmación juntos, ahí nomás, ni bien Sí, lo bautizo. sí, ahí en la misma pila, casi, se dan los dos. Algunos ponen los tres. También la comunión, una cucharita al niño. Pero sí, el rito bizantino, sí, bautismo y confirmación al inicio, Pero es una cuestión del rito, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Con respecto a eso, lo creo muy bueno, pero lamentablemente en nuestro país, Uruguay, que es un país muy secularizado, en lo que la religión no está permitido dar como educación normal, no lo veo también por el hecho que es importante, sino es que se acercan a la iglesia a tomar clases, no se tiene un conocimiento de religión. Entonces, en este caso particular, en estos países seculares como nuestro, creo que es importante el hecho que se
prolongue un poco más la educación, ¿no? Sí, de hecho, como tú decís, de ser la confirmación y después la comunión, pero sí que se prolongue un poco más en los años para recibir los sacramentos por el hecho de la gran secularización que tenemos en nuestro país. Sí, eso es una cuestión prudencial de las diócesis, ¿no? En algunas va a andar mejor, en algunos ambientes donde esté un poco más, sea más connatural el tema de la religión, de Dios, las familias estén más sanas, va a ser más fácil hacerlo más temprano. Pero en otros habrá que ver cómo cada uno tomará esa decisión, ¿no? Pero la idea es eso, el acompañamiento. Incluso también hay un debate entre la cuestión de si dar los sacramentos y dar los sacramentos, la catequesis sacramental, se llama así, que es sacramental en los colegios, o sea, como si fuese una materia más, y bueno, ya que cursa formación cristiana, que eso le sirva de catequesis. O sea, dar la catequesis en los colegios. La idea es que los niños se vayan incorporando a la vida parroquial, por eso es que en algunas diócesis lo que hacen es decir, no vamos a dar más clases en los colegios, no vamos a dar más catequesis o sacramentos en los colegios, sino al contrario, que tengan formación cristiana todos los colegios católicos, pero la catequesis como tal, sacramental, la hacen en la parroquia. Aunque sean colegios parroquiales, pero desescolarizar la catequesis. Justamente, la idea es poder sacar esa idea de clases y poder poner la idea de catequesis vivencial o catequesis ubicada dentro del contexto parroquial, de la comunidad parroquial. Pero bueno, son cosas de catequesis, de catequesis, cómo enseñar la fe y cuál es el mejor modo como para poder transmitir la fe, ¿no? Que justamente para eso es la catequesis. Bueno, pasemos a nuestro tema de hoy. Muy bonito, muy lindo. Pasando a la presentación. A ver si se puede compartir pantalla. Ya lo puse atrás, acá. Muy bien. Claro. Allá, viste, espera que es grande. Muy bien. ¿Estamos? ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, se ve, Pablo. Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿sí? Estamos viendo los 7 sacramentos y podemos dividir estos 7 sacramentos de acuerdo a su efecto. Y ahí tenemos bien distinguidos los de iniciación, los de sanación y los de servicio. ¿Sí? Los de iniciación, sabemos, recién estuvimos hablando, tema de iniciarse en la vida cristiana, que implica primero la puerta de apertura a todos los demás sacramentos, que es justamente el bautismo. ¿Sí? El bautismo nos da la gracia y nos habilita a los demás sacramentos. Nos hace nacer a la vida eterna, borra el pecado original y hace que Dios habite en nuestra alma por medio de el bautismo. La confirmación nos da el Espíritu Santo y se activa lo que estaba en semilla, lo que estaba allí en potencia, se actualizan todos los dones y frutos del Espíritu Santo en nuestra vida para alcanzar la adultez, para poder responder a Dios con nuestra vida. Y después la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, que es recibir al mismo Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después tenemos los sacramentos de sanación,
que es justamente el sacramento de reconciliación y el sacramento de unción de los enfermos. Ellos sanan nuestra alma. El sacramento de la reconciliación lo que hace es justamente reconciliarnos con Dios por medio de la confesión de los pecados. Por eso también se llama confesión, porque la materia, lo que se va a perdonar son los pecados. Entonces el penitente lo que hace es poner sus pecados y recuperar la gracia si la perdió. Entonces, el sacramento de la reconciliación es llamado también sacramento de la segunda tabla de salvación, ¿sí? La primera tabla es el bautismo, la segunda tabla de salvación, si hemos perdido la gracia, es el sacramento de la reconciliación o la confesión. Por otro lado tenemos la unción de los enfermos, ¿sí? Unción de los enfermos, su efecto propio es fortalecer el alma para que el enfermo pueda hacer frente a la enfermedad que Dios permite para santificarse, ¿sí? Como fortalece el alma, y nosotros no somos o alma o cuerpo, sino un compuesto de alma y cuerpo, como fortalece el alma, también esa fortaleza que el alma recibe puede, ¿no? Puede, por consecuencia, fortalecer también el cuerpo, ¿eh? Entonces, aquel que tiene una enfermedad grave puede también ser sanado en su cuerpo, ¿eh? O aquel que está moribundo recibe una gracia especial como para poder fortalecer su alma y tal vez su cuerpo para ese último embate del enemigo, porque el enemigo, el demonio, sabe que, eh, sobre todo en el moribundo, lo que sucede es justamente esta última lucha, esta última batalla. El demonio sabe que está por perder o ganar para él el alma, ¿no? Hacer que se pierda o hacer que se salve, o se puede perder o se puede salvar el alma en esos últimos instantes. Por eso es importante la unción de los enfermos para los moribundos principalmente, ¿no? Que están por enfrentar su batalla definitiva eh, entre el cielo y el infierno, ¿eh? Por eso a veces como párroco me río porque me río para no llorar, porque los familiares de, de algún fallecido se desesperan. Muchas veces medio que se molestan con nosotros porque a veces no podemos estar en el velorio, en el entierro, después de la muerte, ¿no? A veces se nos complica y estamos un ratito y nos vamos, como con falta de acompañamiento, y por ahí se enojan con eso. Pero la cuestión es, ¿dónde estaban cuando se estaba muriendo la persona? ¿No? Como parientes, como familiares. ¿Cuántos se preocupan en llamar al sacerdote para la unción, para confortar el alma en el embate último de su muerte? Pero después, ahí nadie se acuerda de que el moribundo necesita los sacramentos. Pero después de ello, sí exigen y reclaman que se esté en el entierro. Bueno, con la misma celeridad y preocupación y ocupación, es más, con más preocupación y celeridad debemos ocuparnos de que el moribundo tenga los sacramentos. Muchas veces yo recibo mensajes como diciendo: Padre, rece por mi tío, mi tía, mi abuelo, que está en terapia, está internado, está acá. La primera pregunta, primero le digo, bueno, cuente con mi oración. La segunda es, ¿mandó un sacerdote? ¿Pidió un sacerdote que vaya a la unción? Y en la gran, inmensa mayoría de los casos me dice no. O sea, a ver, yo puedo rezar, pero nunca, jamás va a ser lo mismo que el sacramento de la unción de los enfermos. Por lo tanto, esta unción está para auxilio del alma, para auxilio y salvación del alma, ¿eh? Después lo vamos a tratar bien, lo dejo picando. Entonces, después tenemos los sacramentos de servicio, que es matrimonio y orden sagrado. Lo vimos la vez pasada, a lo último, ¿no? Que son justamente sacramentos de servicio a Dios en su iglesia. Los esposos, con su amor mutuo y la generación y educación de la prole, multiplican los hijos de Dios y las almas para poblar el cielo, y el orden sacerdotal auxilia a las almas y a las familias para ir al cielo por medio de los sacramentos, la enseñanza
de la verdad y el gobierno sobre la iglesia. Entonces, son un servicio, no podemos decir el orden social, ¿sí? A los que ya están iniciados en la vida. De estos, los que podemos considerar nuestro pan diario de cada día, los que más recurrimos, son la Eucaristía y la reconciliación. Pues toda nuestra vida va a consistir en eso: confesar, comulgar, confesar, comulgar, confesar, comulgar. Bautismo, confirmación, matrimonio y orden sacerdotal se reciben una sola vez en la vida. Ya dijimos la vez pasada cuáles son los que imprimen carácter, que son para siempre: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Después la reconciliación va a ser más cotidiano. La unción de los enfermos va a ser rara vez cuando tengamos a una enfermedad grave, ¿no? O una enfermedad grave, que pues, si yo tengo una grave enfermedad de corazón, puedo pedir al sacerdote, aunque no esté entrando en terapia, puedo pedir al sacerdote que me dé la unción, incluso una vez al mes, haciéndome los estudios y demás, como para poder preparar mi corazón. Me confieso, claro, porque implica la confesión. La unción de los enfermos implica que el enfermo se confiese. Y hago la confesión y recibo la unción de los enfermos para la fortaleza, para recibir la fortaleza para enfrentar esta enfermedad grave que Dios me está dando. Tengo cáncer. No, tengo pronóstico de 1 año. Bueno, pero yo puedo pedir al sacerdote que con mi confesión me dé la unción. Con la confesión me dé la unción. Obviamente no siempre, ¿no? Entonces, no siempre. Pero cada tanto puedo pedirlo para que Dios, por medio del sacramento, fortalezca mi alma. Bien. Pregunta Abraham: Padre, un sacerdote en mi parroquia dijo que el sacerdocio, como era sacramento de servicio, solo era en este mundo y no para la eternidad. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que lo que dijo el sacerdote es parte y parte. Hay cosas que son solamente para este mundo y hay cosas que son para la vida eterna. En realidad, el orden el orden sagrado es para la vida eterna, para la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdote es configurado con Cristo para toda la eternidad, ¿sí? ¿Tiene un servicio en este mundo? Por eso digo parte y parte. ¿Tiene servicio en este mundo? Claro que tiene un servicio en este mundo, ¿sí? Que es consagrar la Eucaristía, gobernar al pueblo de Dios y enseñar la verdad. Bien. En la vida eterna estarán, por un lado, los sacerdotes, otros Cristos, ante el trono del Cordero, por la marca que llevan de ser otros Cristos. Eso dura para la vida eterna. ¿Por el cual es el fin del sacerdocio? Ofrecer el culto agradable a Dios en favor de su pueblo. ¿Qué va a hacer la eternidad? Un culto eterno y para siempre. El Apocalipsis, si leemos en el Apocalipsis presenta la eternidad como una misa eterna, como un ofrecimiento constante de los ministros, el ofrecimiento constante del Cordero que se ofrece por nosotros y está resucitado y la luz del Cordero ilumina todo. Y nosotros para la eternidad vamos a alabar a Dios. Entonces, si nosotros vamos a honrar la muerte y resurrección de Jesucristo para la vida, en la vida eterna, ya al Cordero resucitado y glorioso, es lo que nosotros hacemos en cada misa. Está presente la iglesia ahora, la iglesia militante, purgante y gloriosa. Allí ya no va a estar la militante y la purgante, simplemente la iglesia gloriosa para toda la eternidad. Entonces, el sacerdocio es un sacramento de servicio, sí, claro, a la iglesia para llevar las almas a Dios, y en la eternidad los sacerdotes ofrecerán y estarán configurados con Cristo en el culto eterno del Cordero. Entonces, es para toda la eternidad, ya una vez marcados para siempre, como el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Los tres modifican nuestra alma, principalmente el sacerdocio, le dan otra entidad, somos otros Cristos, ontológicamente somos otros. Entonces, ese cambio ontológico, como enseña la Iglesia, no puede ser simplemente, bueno,
ontológicamente significa que ya no se es la misma persona, es otra persona. Ontológico es de ente, de lo que se es. Un sacerdote es sacerdote para siempre y participa del sacerdocio eterno de Cristo. Y eso no es que, a ver, puede que en esa visión de que, bueno, el servicio para este mundo sean como una especie de empleados, ¿no? Empleados, bueno, nosotros somos empleados, administramos los sacramentos y después allá somos como bautizados cualquiera. No, 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 no es así. Porque el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, ese mí no es una simple delegación como si fuese un pastor protestante que, bueno, hace las veces de, y después pasa algo y dejó de ser y pasa a ser un miembro más de la iglesia. No, no, no. El orden sagrado modifica de tal modo al sacerdote de que es capaz de ofrecer el culto en nombre del mismo Cristo, ¿no? Pues si fuese simplemente un sacramento de servicio para este mundo, los elegimos, nos vamos turnando entre nosotros, ¿no? Estoy cansado, bueno, vení vos, no. Por eso en el rito el sacerdote está consagrado. Es una consagración de toda la persona. Pero bueno, eso lo vemos después, pero era para esa pregunta. No es solo para este mundo. Se santifica como sacerdote, principalmente el diocesano, viviendo su ministerio, santificando las almas, enseñando la verdad y gobernando el pueblo de Dios. Claro que es un servicio para este mundo, pero, pero ese servicio, ese qué hacer, brota de un ser que Dios le dio, y que no es derecho nuestro, ni porque queremos, ni porque los hombres nos eligieron, porque Dios eligió y porque Dios consagró. Tenemos un ser que nos permite hacer cosas que por nuestra cuenta no podemos, que es consagrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Por lo tanto, eso no puede ser simplemente como una especie de función para este mundo, sino que hay un ser que Dios da, que no termina con la muerte. Eso es para la vida eterna. ¿Mm? Sobre el diaconado permanente puede decirse lo mismo. No, el diaconado permanente es un sacramento que participa, ¿sí? Una participación, de un modo de, en realidad, el orden sagrado, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del orden sagrado lo tiene el obispo, que lo confiere a los sacerdotes. Después que se configuran los dos con Cristo cabeza, cabeza del pueblo. En cambio, el diaconado permanente se configura con Cristo servidor. La teología del diaconado permanente no está muy clara todavía, hay algunas cositas como para aclarar, pero lo que sí se puede decir es que hay una configuración con Cristo servidor para atender las mesas, ¿no? Para ayudar en las mesas. En cambio, los que se dedicaban a la consagración y la predicación eran los apóstoles, ¿eh? Entonces los diáconos permanentes eran aquellos que ayudaban a los apóstoles en el servicio, ¿eh? Por lo tanto, no hay una consagración, no es un sacramento, ¿eh? Y es dispensable. Y ya dejo de ser diácono, no es que es diácono para siempre. No hay consagración, no se consagra. A que me refiero que no hay crisma. No hay crisma. No están crismados. Entonces, son elegidos para una función propia, aunque pueden bendecir por la potestad que se les delega, pero no pueden consagrar la Eucaristía ni perdonar los pecados. Eso, nuevamente, es expresión de un ser. ¿Qué ser? El ser de Cristo. En cambio, los diáconos no tienen ese ser de Cristo. Sacerdote es sacerdote para siempre. Entonces, todo esto es posible solamente si tenemos el sacramento del bautismo, ¿sí? El sacramento del bautismo. El nombre del bautismo, ¿no? Es una palabra griega que tiene que ver con abluciones, con lavado, ¿sí? También llamado como el sacramento de la fe. ¿Por qué? Porque confiere la fe, da la fe. Cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, recibimos también las virtudes sobrenaturales que las da Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe para creer, la esperanza para esperar en las promesas de Dios, la fe para creer
y asentir a todo lo que Dios me revela, eh, la esperanza para esperar lo que Dios promete y la caridad que nos une para siempre a Dios, porque la fe y la esperanza en algún momento van a desaparecer. Porque ahora creemos por fe, como dice San Pablo, vemos como un espejo, ¿no? En esa época los espejos eran difusos, no tenían la imagen tan clara como hoy. La fe, la esperanza para esperar, ¿qué esperamos? Lo que no tenemos. Entonces, espero lo que se me promete y no tengo. Una vez que lo tengo, dejo de esperar. La fe, una vez que ya no tengo que creerle a Dios por su autoridad, sino que lo veo a Dios cara a cara, la fe desaparece. La esperanza también va a desaparecer en la vida eterna, ¿sí? Y lo único que se va a mantener es la caridad, porque la caridad es el mismo amor de Dios en nuestras almas que, cuando lleguemos a la eternidad, vamos a encontrar la plenitud del amor, porque ya vamos a poseer el bien más propio de nuestra alma, que es Dios, para quien fuimos creados, por quién fuimos creados y para quién fuimos creados. En Él somos, nos movemos y existimos. Y nuestra esperanza nos lleva a estar siempre en tensión a Dios, ¿no? Pero la fe, la esperanza y la caridad son los tres aspectos, perdón, las tres virtudes que recibimos en el bautismo para vivir plenamente nuestra vida cristiana unida a Dios. En el bautismo recibimos la gracia, que es la misma habitación de Dios en nuestra alma. Y se llama ablución, justamente hace referencia a ser lavados, a ser limpios, a tener justamente este lavado espiritual. ¿Lavado de qué? Lavado del pecado original. Que el pecado original es el pecado de nuestros padres, nuestros primeros padres, que se transmite por la humanidad. En la humanidad, ¿no? Adán y Eva han pecado. Primero fueron creados a imagen y semejanza de Dios, en amistad con Dios, por un acto libre contra la voluntad de Dios. Se generó un desorden en ellos, un desorden, estaba todo ordenado, se generó un desorden. Ese desorden fue inherente a la humanidad. Por eso es que se transmite por la humanidad, un cierto desorden del alma, entre el alma y el cuerpo, una cierta rebeldía que fue en realidad una disposición del corazón que cambió. Por eso aparece esta imagen, ¿no?, de Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, ¿no?, que es justamente del lugar del orden, van al lugar del desorden, ¿no?, que tiene que ver con toda la creación también, ¿no? Este desorden interior se manifiesta al exterior, como decíamos con el sacramento de la unción de los enfermos. El desorden interior, el orden interior, ¿no?, la fortaleza interior se manifiesta en el exterior. Bueno, así pasó lo mismo con el desorden interior en el alma del pecado original, que originó, ¿sí?, en toda la humanidad esta debilidad en la inteligencia y en la voluntad y en las potencias del alma para con Dios. Entonces, eso nosotros nacemos con ese pecado original, no es culpable, tenemos que distinguir el pecado original del pecado personal. El pecado original es el de nuestros padres, que viene con la humanidad, nacemos en rebeldía con Dios, no nuestra, sino en la humanidad. Nuestra humanidad nace bajo el poder de las tinieblas, nacemos bajo el poder de las tinieblas, como dice el catecismo, y lo que hace el bautismo es lavar el pecado original, limpiar el pecado original y darnos la gracia, que es la misma vida de Dios en nuestra alma, para que nosotros podamos vivir unidos a Dios y Dios pueda vivir en nosotros e ir junto con nosotros, trabajando nuestra santidad. Las consecuencias del pecado original permanecen. Las consecuencias del pecado original van a permanecer, ¿sí? Pero todo tiene que ver con la economía de salvación de Dios. Dios permite
las consecuencias, que son esto, la ignorancia, la concupiscencia y demás, que es otra clase, que nosotros decimos, bueno, pero ya estoy bautizado, en síntesis, ya estoy bautizado, ¿por qué no soy santo? Entonces ya tengo la gracia, ¿por qué ya no soy perfecto? Porque justamente la economía de salvación es la colaboración nuestra junto con la gracia para el mérito de la santidad, ¿no? Entonces, esto, por eso Dios no nos abandonó, sino que nos buscó, ¿no? Y uno cuando lee la historia de salvación se da cuenta de esta búsqueda incesante de Dios por el hombre. Y también nos busca a nosotros. Y no solamente nos busca, sino que en el sacramento nos da eso, ¿sí? En el sacramento nos da el perdón de todos los pecados. Pregunta Abraham: Padre, si Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿no murió también por el pecado original? Sí, murió por el pecado original. Por eso estamos diciendo que el pecado original se borra. Pero hay una cuestión: la aplicación de los méritos de Cristo, la aplicación de, eh, eh, sí, de los méritos de Cristo, de la salvación, se da uno por uno. No es que Cristo murió y listo, ya no existe más pecado. Ya no existe más pecado. No, evidentemente el pecado continúa estando, ¿se entiende? De hecho, Dios ha permitido eso. Y es más, después, ahora vamos a ver el tema del bautismo de Jesús. El Señor mismo, ¿no?, ha dispuesto en su economía de salvación que los méritos de su pasión, muerte, cruz y resurrección se apliquen de un modo concreto. Vayan y bauticen a todos los pueblos. Sin bautismo no hay salvación. El mismo Señor ha dispuesto que la aplicación sea uno por uno a través del bautismo. Es voluntad de Dios, es institución divina. Porque de hecho nosotros, como digo, vemos después de la resurrección de Cristo, el pecado continúa estando, pero también la santidad, también la gracia, a través del bautismo. Y nosotros podemos ver incluso en la institución del bautismo, que es en el bautismo de Jesús, ¿no? Sabemos que Jesús, para él no era necesario bautismo, y no es el mismo el bautismo de Jesús que nuestro. El Señor es Dios, ¿eh? El Señor es Dios. Por lo tanto, él no necesitaba ser bautizado. Y lo que dice San Juan: yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien que los bautizará con agua y el Espíritu. Y en las aguas del Jordán, lo que hace Jesús es santificar las aguas. No es que las aguas lo santifican a él como nos pasa a nosotros, que por medio de la ablución, por medio del sacramento de bautismo, somos santificados. Él santificó las aguas para que nosotros podamos ser santificados en nuestro bautismo. Es el santo el que santifica, no las aguas que santifican a Jesús. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, es dentro de los misterios, o sea, nuevamente, Jesús también murió por el pecado original, pero el modo de, pero él dejó escrito, sí, a través de los apóstoles, ¿no? Pero dejó el modo como eso debía ser aplicado, cómo el pecado original debía borrarse a través del bautismo. Entonces, nosotros decimos eso, ¿no? Sacramento también de iluminación, porque del poder de las tinieblas pasamos al poder de la luz, por medio del bautismo. Como todo sacramento, tenemos también materia, forma y ministro. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Que es materia y forma. La institución, ¿no? Aquí está el texto, ¿no? Mateo 3:16, el bautismo de Jesús. Este es mi hijo muy amado, escuchen. Daría para hacer como media hora más sobre la cuestión de el bautismo de Jesús, si fue, digamos, con objeciones protestantes a estas cosas, ¿no? Pero el otro día me escribieron en una de las cajitas, me decían: padre,
¿Por qué hay que bautizar a los niños? Si si Jesús se bautizó de grande. Bueno, hay que tener en cuenta de que no somos literalistas, no hacemos todo lo que hizo Jesús, cuándo lo hizo Jesús y cómo lo hizo Jesús. Entonces mi respuesta fue un poco, ya era como la segunda o tercera vez que varias veces ya venían con esto, entonces le respondí, bueno, si usted quiere hacerlo, hágalo a los 30 años y después a los 33 crucifíquese a ver si resucita a los 3 días. No vamos a hacer todo lo que hizo Jesús. Todo lo que, así como lo hizo Jesús, ¿no? Es más, después si seguimos la enseñanza de los apóstoles bautizaban a las personas y toda su casa, y no hay ningún tipo de prohibición con respecto a los niños. Y por otro lado el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y cómo es venir a mí? A través de bautismo. El que no se bautiza no se salva. Simple y sencillo, ¿no? Nosotros no podemos inventar otra cosa. Es lo que el Señor ha dispuesto y el modo que lo ha dispuesto. Él es Dios, ¿sí? Ahí entra la fe también, ¿no? La fe. ¿Que es razonable? Sí, pero en el fondo es la fe. Mira, el Señor lo quiso así, ¿no? No podemos cambiar las cosas de los sacramentos, ¿no? Entonces, nuevamente, nombre de bautismo, ¿no? La definición de bautismo, que es justamente renacer del agua y del Espíritu Santo. Juan 3:5, que es justamente esa conversación con Nicodemo. El que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El Señor vino a traer el Espíritu Santo sobre las aguas del Jordán el día de su bautismo. En Juan 1:13, el poder de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales han nacido no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. El sacramento se realiza con la ablución, ¿no? La institución, la obligación, ahí tenemos Juan 3:5, de que realmente sea necesario, con necesidad absoluta, no relativa, absoluta, porque hay unos que son de necesidad relativa y otros absoluta. Por ejemplo, alguien que está bautizado, si vive en gracia toda la vida, no tiene necesidad de confesarse para ir al cielo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Si, póngale que alguien se bautizó un domingo, el lunes falleció, no se confesó, ¿va al cielo o no? Si estaba en gracia y si del domingo al lunes no cometió ningún pecado mortal, hay muchas razones de esperar que vaya al cielo. Pero si no recibió el sacramento de la confesión, el sacramento de la confesión es necesidad relativa en cuanto que viene a sanar, ¿no?, esta segunda tabla de salvación. Después vamos a ver la historia del sacramento de la confesión, que era poco común al inicio de la historia de la iglesia. Entonces, necesidad absoluta para salvarse, dos cosas. Primero, el bautismo. El bautismo, ¿por qué? Porque lo dijo el Señor, ¿sí? Y además por los efectos que sabemos que tiene, que es darnos la gracia y abrirnos las puertas del cielo. El bautismo, y póngale que esta persona ese día se bautizó en terapia, no sé, lúcido, y murió el lunes, pero no recibió nunca la Eucaristía. También se puede esperar que haya ido al cielo sin recibir tampoco la Eucaristía, porque es necesidad relativa. Ahora, ¿qué es? O sea, relativa en cuanto a que si no lo recibió no va al cielo. No, no, no. Lo que no puede faltar es la intención de recibir la Eucaristía. Por ejemplo, alguien se bautiza y dice, pero yo no quiero recibir nunca la Eucaristía. ¿Qué significa querer recibir la Eucaristía? Querer recibir la Eucaristía significa querer unirme a Jesús. Si yo no me quiero unir a Jesús, yo tampoco quiero ir al cielo. Por lo tanto, haber recibido la Eucaristía también es de necesidad relativa. Pero es necesidad absoluta querer recibirla, porque implica una voluntad
de querer unirme a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso hago esta distinción de necesidades. Necesidad absoluta es haber recibido el bautismo con la intención y con esa expresar la voluntad de querer recibir a Jesús en la Eucaristía. Aunque de hecho tal vez no suceda en esta circunstancia, que pongo un ejemplo X, ¿sí? Entonces, que son los sacramentos, ¿no? Y necesidad absoluta es el bautismo. Bien. Vamos a la cuestión de, a la cuestión de la materia. Ahí está, materia, ¿sí? La materia es agua natural, ¿sí? Agua natural. Jesús dice, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo. El apóstol dice que la iglesia fue purificada con el lavatorio del agua. 3 son los que dan testimonio, dice San Juan, en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El agua como tal. San Juan Bautista dice que había de venir el Señor para bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. No hay que tomar esto, ¿no? Y no debe entender de ningún modo la materia bautismo como fuego, sino al efecto interior del Espíritu Santo en las almas, como efecto. ¿El fuego qué hace? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Purifica. Entonces, el Espíritu Santo y el fuego no significa que hay que pasar por el fuego como materia, sino que es el agua, ¿sí? Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, dice el Señor. Hechos 1:5, ¿sí? Y vemos también que el agua viene desde el Antiguo Testamento siendo figura. El cruce del Mar Rojo, la piscina probática, ¿sí? En Juan 5:2. También Naamán, el sirio, que fue a mojarse al río, que lo mandaron 7 veces a mojarse. 7 es el número de los sacramentos. Fue a mojarse al río para limpiar la lepra. Naamán, el sirio, el paso del Mar Rojo. Hay una figura en el misterio, ¿no? Isaías, que convida a todos los sedientos a sacar agua, Oriete y Sacue. Ezequiel, que vio el Espíritu Santo salir, que vio en el Espíritu salir agua del templo, ¿no? Como el agua surgía del templo. La fuente que profetizó Zacarías a la casa de David y a lo de Jerusalén, destinada para la ablución del pecador, de la mujer inmunda y demás. Además, el agua es fácil de encontrar, fácil de hallar. Hay abundancia de agua, ¿sí? Por todos lados. Lava las manchas del pecado, como también lo usamos nosotros para limpiar. El agua tiene ese uso: limpiar, lavar, ¿sí? Purificar, y también de refrescar. Nos refresca el agua. Como ahora. El agua nos refresca. Nosotros podemos vivir sin comer un buen tiempo, pero sin agua el organismo no funciona. No funciona. Entonces, hasta aquí lo que es la forma. Es más, algunos dicen que Dios creó el agua pensando en el bautismo, ¿no? En la economía sacramental, en la economía de salvación, Dios también creó el universo con estos elementos, ya pensando en nuestra salvación. Agua, el trigo, el aceite, más bien el olivo, el agua, el trigo, cada uno de estos elementos, Dios como que puso también una preparación, una figura de la salvación, ¿no? Como dice la oración. Nos creaste admirablemente, pero más admirablemente aún nos redimiste. Con los mismos elementos que están en la creación, nosotros encontramos los medios para nuestra salvación. Entonces, en la economía sacramental es bello, es muy lindo ver en los elementos, en las cosas que se usan en la liturgia, en los sacramentos, una especie de delicadeza, ¿no? Pequeñas cosas que nos hablan del amor que Dios nos tiene, que ya en la creación puso el germen de nuestra salvación, ¿no? Es muy lindo pensar el universo entero, la creación entera, como una preparación para nuestra salvación también, cómo la creación colabora para que nosotros también nos salvemos y es obediente a Dios, ¿no? Una cosa muy bonita.
Vamos ahora a la forma del bautismo. La fórmula es lo que acompaña al sacramento, a la materia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hago? Lo que dijimos la vez pasada. Dice lo que realiza, ¿sí? Signo sensible y eficaz, pero no basta con simplemente tirar agua a alguien, ¿no? Dice San Agustín, júntase la palabra al elemento y se hace el sacramento, ¿sí? Júntase la palabra al elemento y se hace el sacramento, dice San Agustín. Entonces, el elemento, ¿cuál es acá? El agua, ¿sí? ¿Cuál es el gesto? ¿No? Va materia, implica también gesto. Arrojar agua sobre el niño, ¿sí? Sobre el niño, sobre la persona. Que el agua corra, ¿sí? Al menos una gota que corra sobre la piel. Por eso aquel que tirar agua en el pelo y que deslice, no corresponde que sea en la piel, que toque, al menos que toque el cuero cabelludo y pase, ¿no? Me ha pasado algunas veces de que porque el niño se corrió así, pasó por el pelo, y, y nada, pasó por el pelo nomás, pero la idea tuve que repetir, bueno, déjenle quieto, agarren la cabeza y volver a hacerlo porque tiene que pasar por la piel. A veces lo ideal es que sea en la cabeza. Es más, está mandado que sea en la cabeza. ¿Por qué? Porque por la cabeza nosotros generalmente nacemos, no nacemos con los pies. Generalmente lo ubican al niño como para que nazca y naturalmente nace con la cabeza, ¿no? Entonces, nosotros por la cabeza nacemos y en la cabeza guía al cuerpo. Por lo tanto, el bautismo debe hacerse en la piel. Perdón, se debe arrojar agua natural sobre la piel y en la cabeza, en alguna parte de la cabeza, ¿sí? Puede pasar de que en algún momento sea imposible, porque, póngale, una persona se quemó toda y no puede recibir agua en ninguna parte del cuerpo a no ser en el pie, porque el pie está libre. Entonces, sin riesgo de infección, se puede, en ese caso, ¿no? Se puede bautizar con una pequeña gota o con 3 gotitas en esa parte del pie, pero con una cuestión extraordinaria y por imposibilidad real de no poder hacerlo en la cabeza, ¿no? O un niño en terapia intensiva o lo que sea. Puede pasar, pero es un caso extremo, ¿no? Pero de ordinario, en la cabeza, que corra el agua. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros no dejamos el agua quieta cuando vamos a lavar algo. Hacemos que corra sobre el elemento que vamos a lavar. Sobre nuestro cuerpo el agua corre. Bueno, la idea es que también el gesto simbolice lo que se está haciendo, que es lavar. ¿Y cuáles son las palabras que tiene que decir? ¿Cuál es la fórmula? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo lo que hago, ¿sí? Digo lo que estoy haciendo. ¿Con qué intención tiro yo el agua? Con la intención de hacer lo que la Iglesia quiere hacer, lo que mandó Cristo, para que el efecto sea aquello que estoy haciendo, y que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo, porque es el ministro, ¿sí? A ti, bautizo, es lo que estoy haciendo, lavando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No cambiar la fórmula. Alguien viene y dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No se bautiza. Es inválido. Inválido. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no puede, no sé qué? No, pero Dios se ató y nos ató a una fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿sí? Y el modo de administrarse es ese. Ahora, ¿cuánto vamos de tiempo? Bien. Entonces,
¿quién es el ministro del bautismo? El ministro del bautismo es primero el obispo, ¿sí? Y sacerdotes. Obispo y sacerdotes. ¿Por qué los obispos? Porque fueron los apóstoles los que recibieron en Mateo 28, 19 el mandato. Vayan y bauticen. Id y bautizad. Las personas de los apóstoles. Los sacerdotes también lo hacen en derecho propio. Por ser sacerdotes, administran el bautismo. ¿Sí? Administran el bautismo. En segundo orden, los ministros son los diáconos, pero necesitan permiso del obispo o del sacerdote, por tradición, o permiso del obispo o del sacerdote. Ellos necesitan el permiso específico. Los diáconos pueden hacer eso, pueden bautizar. Y un tercer caso, fíjense cómo la iglesia en esto es sabia, ¿no? ¿Por qué? Y acá tenemos que ver esto que es de eclesiología, ¿no? Y economía de los sacramentos, que es muy, muy, muy bello si uno se pone a pensar en esto. Si el bautismo es de necesidad absoluta, la Iglesia, en casos de muerte inminente, de urgencia real, coloca a los ministros, a esta tercera clase de ministros, digamos, en uso de emergencia, cualquier fiel, ya sea hombre o mujer, e incluso infieles, un budista o quien sea, la religión no importa la que sea. Mientras que hagan lo que la iglesia quiere. Pónganle, alguien tiene un amigo, son dos amigos, uno es budista y el otro era ateo y está en proceso de conversión, está haciendo la catequesis de adultos para bautizarse. Tienen un accidente. Este que está en su proceso de catecumenado, es catecúmeno, ya está por morir. El otro sobrevive y está bien. Si tiene una botella de agua, este budista puede administrar el bautismo. Y el otro le dice, decí esto, que yo quiero estar bautizado. Y entonces el otro dice, bueno, ¿cómo se hace? Tírame agua y decir, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que quiere la iglesia. Ok, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda bautizado. Es tan absoluta la necesidad que la iglesia, ¿no?, abre este campo y lo enseña. Cualquiera puede bautizar en caso de necesidad. Eso es importante, sobre todo hacer saber a las enfermeras y médicos católicos en su ámbito, para que en el caso de que venga un moribundo, preguntar y ellos poder administrar el bautismo. Pasa mucho, muchísimo, sobre todo en el hospital de niños. Dice el Concilio de Trento, sesión 7, el sacramento del bautismo, ¿sí? También el Concilio Cuarto de Letrán y el Concilio de Florencia. Dice, el bautismo que dan aún los herejes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con intención... a ver, ¿dónde está? Me perdí. Acá. Acá está. El mismo Concilio de Trento dice esto, ¿no? La frase es que sea anatema, o sea, está equivocado el que dice esto. Esta frase que voy a decir ahora está equivocado y sea tenido como hereje quien rechaza esta frase. ¿Quién dice esto, perdón? Quien dice esto, que sea tenido como hereje. Que dice que si alguien dice esto es tenido como hereje. Que el bautismo que dan aún los herejes, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que quiere la Iglesia,
no es verdadero bautismo. Quien dice que el bautismo dado por los herejes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien dice eso, y que no es verdadero bautismo, quien dice eso, que sea anatema. El mismo Concilio de Trento lo abre. Y a esto voy, es decir, en sacramento que todos tienen que recibir necesariamente, ¿no? Y dispuso que la materia sea el agua, lo más fácil de encontrar, ¿sí? Aunque no hagan todas las ceremonias solemnes, aunque no hagan todas las unciones con crisma, además, queda bautizado. Porque, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que es más importante de todo? La salvación de las almas. Entonces, en vista de la salvación de las almas, se enseña y se dispone esto, que no importa quién sea, quede bautizado. Quede bautizado. Entonces, esto es lo que enseña la Iglesia. Vimos materia, forma y ministro, ¿sí? La necesidad es absoluta. Ahora, en el bautismo de los niños, uno bautiza al niño y se supone que la familia va a llevar adelante la fe cristiana, auxiliada por los padrinos, por los padrinos que auxilian, ayudan. Vamos a leer aquí, dice. San Dionisio dice, a nuestros divinos caudillos, a los apóstoles, se les ocurrió y tuvieron por conveniente recibir los niños según este santo modo, que los padres naturales del niño le asignen como tutor un hombre instruido en las cosas divinas, bajo el cual, como padre espiritual y fiador de su salvación eterna, pase el niño el resto de su vida. Esto lo dice San Higinio, Papa, en Graciano. La idea de esto es justamente ver el papel de los padrinos, que es auxiliar a los padres en la educación de sus ahijados. No son los que se encargan de eso, son los que auxilian para que el niño pueda realmente tener a alguien que no sea papá y mamá a quien recurrir, y no solamente en caso de necesidad material, ¿no? Alguna vez uno me dijo, incluso cuando era chico, dice, no, los padrinos se encargan de que si nosotros nos morimos como papás, él se queda con vos. Bueno, siempre me hizo ruido eso, digo, entonces ¿para qué el bautismo? O sea, ¿qué necesidad hay de hacer un bautismo para que alguien se haga cargo en el caso de que mi papá muera? O sea, no tenía, nunca tuvo mucho sentido, hasta que después fui comprendiendo que la cuestión era mucho más grande de que decir simplemente, bueno, mirá, alguien se va a hacer cargo de vos si te pasa algo, si nos pasa algo. Es más, la cuestión es esa, que los padrinos tienen que rendir cuenta a Dios después de cómo llevan adelante el ser padrinos, cómo llevar adelante el ser padrinos. Incluso hay un parentesco espiritual. Antes del 83, del Código de Derecho Canónico anterior, había que pedir dispensa si una madrina se iba a casar con su ahijado, por ejemplo, ¿no? Que eso puede pasar, ¿no? De que la madrina sea, no sé, una amiga suya y le pida para ser madrina de un chico, le pida a una amiga para ser madrina y sean amigos y después se enamoren. Bueno, eso antes había que pedir una dispensa para, no digo disolver, pero sí dispensar ese vínculo que los unía, ¿no? ¿Qué pueden ser? Entonces, los deberes de los padrinos, que llevar al niño a atender a las cosas sagradas, a comprenderlas, a vivirlas. San Agustín dice, a ustedes, así hombres como mujeres, que apadrinasteis a vuestros hijos espirituales en el bautismo, os amonesto, ante todo, a que tengáis presente que salisteis fiadores delante de Dios por aquellos que tuvisteis a bien sacar de la sagrada fuente. Eso se lleva toda la vida, toda la vida. Los padrinos sabemos, ¿no?, que tienen que llevar una vida de acuerdo a Dios. Las condiciones de los padrinos las conocemos, que sean católicos, que estén bautizados, confirmados, que sean católicos, mayor de 16 años, dispensable por el párroco,
que lleven una vida conforme a la fe, o sea, que estén, hoy en día hay que aclarar, hay que preguntar cómo se vive, con quién vive, que, no, que estén bien casados, están casados, o están solteros, pero no juntados, y que lleven una vida conforme a la fe, ¿no? El tema de los padrinos es un lío, porque muchos lo ven como una cuestión social, ¿no? Bueno, le hago el favor a este mi amigo porque siempre estuvo conmigo, y no importa si era protestante, budista, no sé, lo que sea, no importa. Entonces cuando uno viene y le ubica, bueno, se arma a veces una confusión, ¿no? El número de padrinos, uno y una, o uno o una, o ninguno, porque hace las veces de padres, ¿eh? Entonces uno y una, no dos padrinos, dos madrinas, o cuatro, dos y dos, o ocho, como a veces han venido a decir, no puede ser dos y dos, y bueno, pasa que como se sienten en una obligación de cumplir con todos sus amigos, con todos sus tíos, con todo no sé qué, entonces quiere contentar a todo el mundo, pero en lugar de mirar lo que, en lugar de mirar lo, lo que el niño necesita, no está mirando más a agradar a los padrinos y demás. Es su hijo, eso es lo que tiene que tener en cuenta. A veces yo tengo que decir, escúchame, es tu hijo el que estás por bautizar, no es un cumplir social lo que estás por hacer. Si no, estás por bautizar a tu hijo. Y vos tenés el derecho de elegir quién. Y nadie te puede venir a reclamar nada, porque no es una cuestión de afecto, es una cuestión de deber. Pero bueno, está todo medio desdibujado y hay que aclarar algunas cosas. Padre, ¿el sacerdote debe indagar sobre la fe del padrino o lo deja a criterio de los padres? Sí, la idea es, nosotros generalmente tenemos charlas prebautismales, que no las puedo dar todas yo porque tenemos 20 capillas acá, y entonces, pero la formación de los que dan la charla, sí. En los últimos años estuvimos trabajando mucho, desde que estamos trabajando mucho en que ese criterio sea claro, que no vengan protestantes, que no vengan machimbrados, o sea, así juntados, que lleven una vida conforme a la fe. Para la confirmación, otro tanto, ahí es mucho más complicado muchas veces, porque ya es el niño el que elige, le dan a elegir al niño, ¿no? Entonces a veces uno tiene que decir, no, ella no, y muchas veces me ha tocado amargas, amargas conversaciones, por esta cuestión de que porque a él sí, porque a mí no, porque no, el criterio es para todos en común, ¿no? Se deja criterio a los padres, pero se les avisa a los padres. Su criterio no es criterio suyo, este tiene que ser el criterio, ¿se entiende? Una vez me ha pasado, pero padre, esa persona estaba juntada. Mire, a mí me dijo que estaba todo correcto. Si me mintió, va a tener que rendir cuenta a Dios, ¿no? No, pero usted permitió. Yo no permití nada, yo no sabía, no conozco a los 30.000 habitantes de mi pueblo. A veces vienen de afuera, con el cursillo hecho y todo, por eso es un lío. Pero la cuestión es, dentro de mis posibilidades, lo que hago es observar y ver los padrinos, a ver cómo están. Y delego también esa ayuda, les pido ayuda también a los que están dando la catequesis, que sean claros y que cualquier cosa, si hay dificultad, hablen conmigo. Y ahí es donde yo me debo encontrar con algunos casos, ¿no? Pero en general, con esa que charla prebautismal, es un buen filtro, muy buen filtro. ¿El ministro extraordinario de bautismo es válido solo en caso de extremo? Pregunta Jorge. Si alguien se bautiza en otra iglesia bajo la forma correcta, pero no es caso de extrema vida o muerte, ¿es válido? La cuestión es esta, que nadie se bautiza en otra iglesia por una cuestión de caso extremo. Realmente las iglesias protestantes no bautizan porque hay un caso extremo. ¿El ministro extraordinario de bautismo es válido solo en caso extremo? No, no, no. Quien sea que lo haga, a ver, ministro extraordinario. En realidad estamos hablando de caso de muerte, como dijimos los dos ejemplos que pusimos recién. El ejemplo que pusimos recién, este budista. Bueno, de ordinario no se hace eso, ¿no? No se hace eso. ¿Va a quedar bautizada la persona? Si yo, porque tengo ganas, nomás le bautizo. Sí, pero es ilícito, ¿no? Y eso no se hace, no se juega con los sacramentos. ¿eh? Eso me hace culpable a mí de jugar con los sacramentos. Va a quedar bautizada la persona, sí. O sea, no es que porque no hay caso extremo, entonces no queda bautizada. No, va a quedar bautizada, aunque no sea un caso extremo.
pero no es el modo de hacer, no se juega con los sacramentos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los que se bautizan en otra iglesia? Hay algunas, hay un librito, que yo no lo tengo acá, pero quien sea que haya sido bautizado en otra, en alguna iglesia protestante, ¿no? Evangélica, lo que sea, pero allí conste que fue bautizada y fue utilizada la fórmula trinitaria, está bautizada. Es válido su bautismo. No rebautizamos a nadie y lo bautizamos bajo condición si la cuestión es dudosa. La iglesia luterana, más clásica, utiliza la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Viene un luterano, como suele venir, y dice, Padre, yo me bauticé en la iglesia luterana, la más tradicional, no, porque hay varias, pero la más conservadora, y aparece el certificado que dice, tal persona fue bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suficiente. ¿Sí? Está bautizada. Me consta a mí que está bautizada. Ahora viene alguien y dice, Padre, dos casos. Padre, yo fui bautizada en la iglesia, no sé qué, Dios es vida, de no sé dónde, y no me acuerdo qué fórmula utilizaron. O me bautizaron en nombre, creo que de la Santísima Trinidad, pero no me acuerdo bien. Venga, vamos a hacer bautismo. Y ahí en el momento de bautismo, ¿qué se hace? Si no estás bautizada, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo bajo condición. Lo mismo si, Padre, yo en el momento de nacer me bautizó mi bisabuela, porque tenía miedo de que pase algo y ya tenía la costumbre de hacerlo. Bueno, dígame, ¿se acuerda qué es lo que dijo su bisabuela? ¿O qué? Y dice, o sea, en el sentido, a ver, obviamente que siendo niño no, pero que su mamá se acuerda, o su tía que estuvo ahí presente, se acuerda qué es lo que dijo su bisabuela. Y no, la verdad que no. Algo, creo que era así, yo te bautizo, no sé, no me acuerdo, no sé qué es lo que utilizó. Venga, si no estás bautizada, yo te bautizo en el nombre del Padre, bajo condición de nuevo. Entonces, bautismo en otra iglesia, si tienen la fórmula trinitaria, es válido, no lo rebautizamos ni nada. Si es dudoso, lo hacemos bajo condición. Simple, sin mucha vuelta. Bien. Padre, en el caso de los padrinos de bautismo, deberían ser los de primera comunión y confirmación. Es al revés la cuestión. El de confirmación se sugiere que sea el de bautismo. ¿Eh? Y de comunión no hace falta. No hay padrino de comunión. ¿Eh? No. Por lo menos, a ver, si a alguien, un sacerdote por ahí se le ocurre inventar, porque es un invento, inventar pastoralmente un bautismo, un padrino de comunión, sí, sería raro, pero bueno, a alguien se le puede ocurrir, no digo que no. Pero no está contemplado el padrinazgo de comunión, para nada, ¿no? De bautismo y confirmación, sí. Y es más, pues al revés. El de confirmación se sugiere que sea el mismo de bautismo. Y en este caso se elige uno solo. Pero los dos, solamente uno. Es lo que contempla el derecho canónico. El derecho canónico, cuando vamos al tema de los padrinos, surge las mismas condiciones, la confirmación pide las mismas condiciones del bautismo y pide que sea uno, y sugiere que sea el mismo del bautismo. Eso sugiere el derecho canónico y la Iglesia. Después el resto son cosas agregadas. Agregadas. Uno o una, no pasa nada, pero que sea uno en la confirmación. Y bueno, y así, ¿no? Bautismo de niños, como dijimos recién, se bautizan los niños y suficiente, contemplando la familia que tienen, los padrinos que van a tener. También hay cierta responsabilidad del ministro para ver mínimamente que se garantice la educación cristiana de ese niño y demás. El bautismo de adultos es distinto porque ya tienen uso de razón, por lo tanto implica una catequesis previa, lo que se llama RICA, Ritual de Iniciación Cristiano de Adultos. Entonces ese ritual tiene todas
lo esencial como para poder bautizar a los adultos, que supone un tiempo de preparación. Durante la Cuaresma, los domingos durante la Cuaresma son domingos de presentación y preparación de los catecúmenos para su bautismo el día de la Pascua. ¿Pero esto por qué? Porque un adulto generalmente lleva una vida lejos de Dios, una vida desordenada o una vida simplemente que está ni ahí con las cosas de Dios. Entonces, vamos a hablar acá, eso. Entonces, lo que hacemos es prepararlos para asumir las responsabilidades inherentes a su vida cristiana, a su bautismo. Entonces, por eso es que se hace una catequesis previa en los adultos para llevar una vida conforme a lo que van a asumir. Porque el bautismo, está bien, es una gracia, pero también es una responsabilidad. Y en los adultos implica una conversión. Implica una conversión. ¿Qué se pide a los adultos? ¿No? ¿Qué disposiciones se requieren? Primero, libertad y espontaneidad. O sea que, bueno, te bautizás o te pega un tiro. No. El bautismo supone libertad y espontaneidad. También implica, ¿no?, esta fe. En serio, la fe, ese deseo de creer. El que crea y se bautice será salvo, dice Marcos 16, 16. Arrepentimiento de los pecados cometidos y propósito de vida nueva, que lo que estamos hablando de esto es de la conversión. Tener un corazón arrepentido, un corazón convertido. Entonces, implica esto. Si bien en los adultos, cuando reciben el bautismo, se les borra todo pecado original y personal hasta ese día, pero implica un propósito de vida nueva y un arrepentimiento. Como en toda confesión sacramental, en la recepción del bautismo por parte de los adultos implica un arrepentimiento de vida. En Hechos 2:37 dice Pedro, ¿no? Haced penitencia y bautícese cada uno de ustedes. Hechos 2:37. Y en Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Implica una conversión, no es simplemente bautizarme, sino que el bautizarse va junto con una disposición del corazón, que es el arrepentimiento y el propósito. Simple, ¿sí? Los efectos del bautismo, como dijimos, son la remisión y perdón de todo pecado. Condona las penas también, no solamente borra el pecado, no solamente borra el pecado, sino también todas las penas que me venían como consecuencia de haber pecado. Distinguimos culpa y pena. Culpa, yo lo hice; pena, yo tengo que pagar por lo que hice. Con el bautismo no tengo ni culpa ni pena. Se me borra todo, absolutamente todo. ¿Sí? En el sacramento de la confesión hay una pena que es la penitencia, que es lo que el confesor me da mínimamente para restituir lo quitado a Dios, que si bien es infinito, el juez tiene potestad para determinar cuáles son los actos suficientes para borrar esa pena, para pagar la pena. Después uno gana lo que se llama, puede ganar la indulgencia plenaria para borrar directamente toda pena, incluso las mínimas, pero eso es otro tema. Confiere la gracia divina, infunde en el alma todas las virtudes, dijimos, fe, esperanza y caridad, la misma vida divina en nosotros, y nos incorpora a Cristo, nos incorpora a Cristo, nos injerta en Cristo, participamos de la vida divina, somos miembros del cuerpo místico de Cristo a partir del bautismo. Dijimos la vez pasada que por el simple hecho de nacer no somos considerados hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Somos hijos de Dios cuando somos injertados por Cristo en la familia de Dios. Somos hijos
en el Hijo, recién en el bautismo. Mientras tanto, no somos considerados hijos de Dios, porque eso solamente lo da el bautismo. El bautismo abre las puertas del cielo e imprime en nosotros el carácter. Imprime en nosotros el carácter. Entonces, después, ya para otra hora más, el tema del ritual del bautismo. Pero creo que por hoy estamos 1 hora 20. Fueron 20 minutos de conversación antes, pero esto es lo esencial y lo básico sobre el bautismo, ¿sí? Hemos visto justamente qué es, qué hace en el alma, la materia, la forma, los efectos, el ministro, los padrinos, que es lo esencial para comprender el sacramento del bautismo. ¿Alguno tiene alguna? A ver, dice, Verónica. También el matrimonio debería implicar una conversión. A ver, todos los sacramentos implican conversión, ¿sí? Es más, antes del sacramento del matrimonio, lo que hace el sacerdote es confesar a los novios. Confesarlos un día antes, 2 días antes, confesar a los novios que reciban el sacramento en gracia. Padre, ¿qué sucede si yo recibo el sacramento en pecado? Póngale el sacramento. Si ocurre la triste situación de recibir el sacramento en pecado grave. Lo que sucede es que yo puedo recibir el sacramento, por ejemplo, la confirmación o el matrimonio. Yo recibo el sacramento, estoy casado, estoy confirmado, pero no recibo la gracia propia del sacramento. Estoy marcado con el crisma, hay carácter, pero no recibo al Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo. Estoy como muerto, entonces el muerto simplemente se le marca, ya está confirmado, pero no va a poder vivir su confirmación. El matrimonio es lo mismo. Va a recibir en pecado un sacramento es algo grave. Ahora, yo me confieso, después de la confirmación me confieso, se activa en mí toda la gracia propia del sacramento de la confirmación. Puede suceder de que alguien se casó sin haberse confesado, con pecado grave, y después de años se confiesa. Bueno, todos esos años son sin estar en gracia y sin recibir la gracia propia del sacramento para vivir su vocación. Y generalmente cuando vienen después de muchos años están en crisis, porque han recibido de cualquier modo su sacramento. Entonces, ¿no? O sea, yo me casé y me fue mal. ¿Cómo recibió el sacramento? ¿Con qué disposición? ¿Con qué conocimiento sobre las gracias, deberes y obligaciones del sacramento? ¿No? Muchísimas veces pasa eso. No tienen ni idea de lo que están recibiendo, lo reciben así nomás, después vienen las crisis y es Dios el culpable. ¿No? Mejor no te cases porque te va a ir mal. Por eso le respondo. ¿También el matrimonio debería implicar una conversión? Sí, claro que sí. Todo sacramento implica una conversión. Incluso el sacramento de la Eucaristía, si la recibo en pecado grave, cometo otro pecado más, que es recibir la Eucaristía en pecado grave, e implica a un pecado, se suma un pecado más, que es el pecado de sacrilegio. De sacrilegio. Es un pecado gravísimo. Sabiendo que estoy en pecado grave, en enemistad con Dios, bueno, recibir a Jesús, no queriendo vivir una vida conforme a Él, es como ir a la casa de un amigo y golpear la cara. ¿No? Es decir, no quiero ser tu amigo, te odio, te detesto, pero acá estoy y vengo. O sea, como una afrenta a Dios. Como una afrenta a Dios. Obviamente que el ejemplo es mínimo, porque lo que se da en la afrenta a Dios es infinita, ¿no? Entonces, siempre toda la recepción de todos los sacramentos implica una conversión. Y fíjense cómo hemos leído recién que incluso para el sacramento del bautismo, que uno no está en gracia, que uno está bajo el poder de las tinieblas, incluso la recepción del bautismo implica un querer cambiar de vida. Un querer cambiar de vida. Se recibe válidamente, pero hay una disposición que está descentrada. La Iglesia propone, pide que para recibir el bautismo haya una conversión de vida. Imagínense cuánto más para los sacramentos más altos, que son los de servicio, que es el sacramento del orden,
la Eucaristía o la fuente y culmen de la vida cristiana, que es nada más y nada menos que la Eucaristía. Pero bueno, se sigue hablando que vamos a estar hasta las 5 Muy bien, padre, muy bien. Muchas gracias por este segundo encuentro. Invitarlos al próximo miércoles, si Dios y la Virgen Santísima lo permite, a que continuemos con este curso sobre los sacramentos con el padre Hans. Yo tenía una pregunta. Sí, Gloria Ponte tiene una pregunta. Creo que la única que levantó la mano, sí. Ajá. Ah. No, o sea, me llama la atención con el asunto de que lo ideal es para tomar un sacramento por primera vez, estar en confesión. Entonces la gente adulta que va a ser bautizada, tiene que confesarse antes. No puede. ¿No? No, y no exige, ¿no? Pero tal vez me expresé mal. Pero no exige eso porque no puede, no está en gracia. No tiene gracia para recuperar. El que no está bautizado Ajá. no tiene gracia. No tiene la gracia. Por lo tanto, la confesión lo que hace que es restituir la gracia, no darla. Okay. Por lo tanto, el que no está bautizado no puede hacer nada. El bautismo es la puerta para todos los sacramentos. Entonces, el que no está bautizado no puede confesarse. Va a ser totalmente inválido eso. Totalmente inválido, no va a recibir perdón ninguno, no va a hacer nada, porque no tiene la disposición para hacerlo, que es la vida de gracia. Por lo tanto, sí, a veces sucede. Por eso pregunto. A veces sucede, un catequista medio dormido pregunta, dice, padre, ¿le va a confesar a los chicos? Después, a una vez me pasó, decir, no sé por qué se me ocurrió decir, bueno, ¿estás bautizado? No, padre, a un niño, ¿no? Obviamente que salí y le digo, escúchame, a ver, vamos a recuperar el catecismo de vuelta. ¿Cuál es el primer sacramento? El bautismo. ¿Qué da el bautismo? La gracia. Inclusive, Entonces, perdón, sin padre, bautismo no se puede recibir nada más. Es habilitante para todos los demás sacramentos. inclusive yo he visto casos de niños que ven como el papá y la mamá se meten en la cola de la comunión, ellos están solos a lo mejor en la iglesia y van y se meten y comulgan y no tienen la menor preparación ni nada. Sí, alguna vez pasó incluso acá en el colegio de dar la comunión y un niño que viene, que suele venir, qué sé yo, y recibió la comunión y yo no sabía que no había recibido la primera comunión. Se le llamó, el catequista fue y le dijo, mira, no, pero mis amiguitos lo hacían, y bueno, pero no, porque tenés que hacer catequesis. ¿Vos estás haciendo catequesis? Y bueno, esperá un poquito entonces, para crecer un poquito más, aguantar. A ver, es suficiente para recibir la primera comunión un niño que distinga un pan del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como decía San Pío X, que una vez un niño le dijo, ¿no? Él le preguntó, porque era un niño, y él le preguntó, bueno, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre el crucifijo y el sagrario? Jesús ahí, en el sagrario. Y dice, mira, en la cruz parece que está, pero no está. Y en el sagrario parece que no está, y está. Ah, es suficiente. ¿Cuántos requisitos vas a hacer para que el niño pueda recibir la primera comunión? ¿Les debo aplicar la transubstanciación con términos filosófico-teológicos? No, tampoco. Con la mera distinción de niños de 5 o 6 años que tienen un amor por la Eucaristía que a nosotros los sacerdotes nos dejan muy atrás. Entonces, ¿no voy a negar recibir la comunión a un niño con tal disposición? No, absolutamente, ¿no? Eso va caso a caso y conociendo el alma de los niños. Es distinto ese caso, estos casos que les digo, de aquel caso que, porque entró la comunión, bueno, todo el mundo comía el pan, comió, caso a caso, ¿no? Y si sucede eso, advertir y decir a los padres, escúchenme, por ahí puede suceder, de que yo conozco niños, muy niños, 5, 4, 5 años, 5 años, de que ya recibieron la primera comunión y van a otra comunidad y el niño de 5 años recibe la comunión. Porque ya los padres ya lo prepararon, a un sacerdote le dio ya la primera comunión, entonces está habituado a recibir la comunión porque ya está. Entonces puede pasar eso, de que tal vez esa familia ya tengan todos los sacramentos,
porque en casa le dan catequesis, porque la familia es seria, porque demás cosas. Entonces hay que ver caso a caso. Puede pasar o puede pasar los dos. Un niño bien preparado, un niño porque distraído va. Lo mismo un niño que va a confesarse, por ejemplo, ¿no? Pasa lo mismo, pero con el sacramento de la confesión. Si un niño ve que sus padres van a confesarse, ¿no? Me ha pasado. Entra el papá, entra la mamá, y entra el niño, de 6 años. Imita a sus padres, se arrodilla, y dice, padre, digo, ¿te vas a confesar? Le digo, ¿vas a pedirle perdón a Jesús de algo? Sí, padre. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decime, ¿qué le querés pedir perdón a Jesús? ¿Hiciste algo en casa? ¿Eso lo hiciste a papá, mamá? ¿La tarea cómo va? ¿No? ¿Tal cosa? ¿Tu hermanito cómo está? No, mal, padre. ¿Pero querés mejorar? ¿Querés que Jesús te ayude a mejorar? Sí, bueno, ¿querés pedirle perdón? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, después de acá te vas a rezar una Ave María, o vamos a rezar juntos el Ave María cuando termine acá, y vamos a pedirle perdón a Jesús. Bueno, sí, padre. Entonces, y ahí rezamos el pésame, o la oración de contrición. Bueno, muy bien. La oración de absolución, termina la absolución, y ahí, bueno, vamos a rezar a María. Sí, Dios te salve María, papá, listo, se confesó. A la próxima, ya lo mando solo a rezar la Ave María. Bueno, anda y le prometes a Jesús que vas a rezar la Ave María. Sí. ¿Va? ¿Pero por qué? Porque vi a los papás hacer eso y en la confesión pueden confesarse de que tienen uso de razón. Desde que quieren hacerlo, lo pueden hacer tranquilamente. Por eso, ven cómo es una cuestión no de etapas, sino de procesos del alma. Damos proceso, no me gusta tampoco, pero depende del alma, depende de la persona, depende de la crianza, depende de la familia. La cuestión de los sacramentos es más vivo, más orgánico que estructurado. Pero bueno, yo quisiera que tengan esta concepción de los sacramentos como algo vivo y para las almas, independientemente de su edad, e incluso la cuestión de la administración de los sacramentos también es algo vivo, es algo vivo, no son pasos o cosas, sino vida que uno recibe. Excelente, Padre Hans, muchas gracias. Si nos puede dejar la bendición final y nos veríamos el próximo miércoles, Dios mediante. Excelente. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden quedar en paz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Bendición. Gracias a todos. Bendiciones.